Hola, compañeros réditos. He sido guardaparque durante la mayor parte de mi vida adulta y he visto una buena cantidad de cosas extrañas e inexplicables en la naturaleza. Pero hay una experiencia que todavía me provoca escalofríos cada vez que pienso en ella, el encuentro con una criatura misteriosa en lo profundo del corazón del bosque Blackwood. Verá, Blackwood Forest está cómodamente ubicado en el corazón de las montañas Apalaches y se extiende a lo largo de la frontera entre Virginia Occidental y Virginia. Es un lugar de una belleza impresionante, con imponentes árboles centenarios, cascadas y una calma inquietante que parece envolverte a medida que te adentras en sus profundidades. Pasé innumerables horas patrullando los senderos, guiando a los excursionistas y garantizando la seguridad de la vida silvestre que consideraba el bosque su hogar. Pensé que lo había visto todo, hasta esa fatídica noche. Era el final de un día abrasador de verano. El sol comenzaba a esconderse detrás del horizonte, proyectando largas sombras sobre el suelo del bosque. Estaba terminando mi última patrulla del día, asegurándome de que todos los campistas hubieran apagado sus fuegos y se estuvieran preparando para pasar la noche. Tenía una sensación de inquietud, como si me estuvieran observando, pero lo descarté porque mi mente me jugaba una mala pasada. Eso fue hasta que me topé con algo que cambiaría para siempre mi percepción de la realidad. Mientras avanzaba por un sendero estrecho que serpenteaba a través de un matorral particularmente denso, capté un destello de movimiento por el rabillo del ojo. Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho, y giré la cabeza lentamente hacia la fuente del movimiento. Allí, de pie entre la maleza, había una criatura diferente a todo lo que había visto antes. Era enorme y se elevaba fácilmente sobre mí a una altura de al menos 2,5 metros. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje áspero y enmarañado que parecía mezclarse perfectamente con el follaje circundante. Sus extremidades eran largas y nervudas, y sus manos, si se les podía llamar así, terminaban en apéndices retorcidos en forma de garras. Su cabeza era alargada y puntiaguda, con un par de brillantes ojos color ámbar que parecían taladrar mi alma. No podía moverme. No podía respirar. Quedé atrapado en una presa de miedo paralizante mientras la criatura me miraba con una intensidad que me provocó escalofríos. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo que existía era yo y este ser de otro mundo encerrado en una confrontación silenciosa y aterradora. Después de lo que pareció una eternidad, los labios de la criatura se curvaron en una grotesca apariencia de sonrisa, revelando hileras de dientes afilados. Mis instintos de lucha o huida finalmente se activaron y tropecé hacia atrás, tropezando con un tronco caído y estrellándome contra el suelo. Cuando recuperé mis sentidos y volví a mirar hacia arriba, la criatura ya no estaba, desapareció en las sombras tan rápido como había aparecido. Me puse de pie, con el corazón acelerado, y regresé a trompicones a la estación de guardabosques. Mi mente era un torbellino de confusión e incredulidad. ¿Qué acababa de presenciar? ¿Era alguna especie de animal salvaje que se había transformado en esta monstruosidad? ¿O era algo completamente distinto, algo que no era de este mundo? Inmediatamente, informé de mi encuentro a mis superiores, pero su reacción estuvo lejos de lo que esperaba. En lugar de iniciar una investigación o enviar un equipo a buscar a la criatura, me encontré con un silencio y una mirada acerada que me dijo que dejara el asunto. Era como si supieran algo que no estaban dispuestos a compartir. Durante las siguientes semanas, me obsesioné con descubrir la verdad detrás de la criatura en el bosque Blackwood. Revisé periódicos viejos, estudié minuciosamente documentos gubernamentales e incluso contacté a teóricos de la conspiración que afirmaban tener conocimiento interno sobre experimentos clasificados. Era una madriguera de información, en gran parte contradictoria y exasperantemente esquiva. Un nombre seguía apareciendo en mi investigación, el Dr. Richard Thornwood, un ex científico del gobierno que se rumoreaba que había estado involucrado en experimentos ultrasecretos en el área. Según algunos relatos, Thornwood había estado realizando experimentos con la vida silvestre, intentando crear supersoldados que pudieran soportar condiciones extremas.
Otros afirmaron que estaba incursionando en conocimientos prohibidos, intentando traspasar los límites entre dimensiones. Logré localizar la última ubicación conocida de Soundwood en una cabaña remota en las afueras de un pequeño pueblo en Virginia Occidental. Hice el viaje hasta allí con la esperanza de obtener finalmente algunas respuestas. La cabaña estaba en ruinas y cubierta de enredaderas, un centinela silencioso de los secretos que guardaba entre sus paredes. Cuando entré con cautela, el aire estaba denso con un olor a humedad y la tenue luz se filtraba a través de las ventanas polvorientas. Comencé a revisar montones de cuadernos viejos, documentos amarillentos y equipos desechados, con la desesperada esperanza de encontrar una pista que conectara los puntos. Y entonces, enterrado bajo una pila de fotografías descoloridas, lo encontré, un diario perteneciente al Dr. Richard Thornwell. El diario era un tesoro escondido de entradas crípticas que detallaban experimentos que rayaban el ámbito de la ciencia ficción. Soundwood escribió sobre aprovechar el poder de los rituales antiguos para abrir puertas a otras dimensiones, fusionar ADN de diferentes especies para crear nuevas formas de vida y encontrar entidades que desafiaban toda explicación racional. Era un relato escalofriante de una mente que había profundizado demasiado en lo desconocido. Pero la revelación más impactante aún estaba por llegar. En una entrada, Soundwood mencionó un incidente en el bosque de Blackwood, un experimento que salió terriblemente mal y que había desatado una entidad, la misma criatura que yo había encontrado. Según el relato de Soundwood, la criatura era un guardián, un protector del bosque que había sido atraído a nuestro mundo a través de la grieta que él había creado. Estaba armando el rompecabezas, conectando los puntos entre la criatura, los experimentos de Soundwood y el silencio del gobierno. Quedó claro que había un encubrimiento, un intento deliberado de ocultar la verdad sobre lo que había ocurrido en Blackwood Forest. La criatura era real y su existencia representaba una amenaza para el delicado equilibrio entre nuestro mundo y las dimensiones desconocidas que Soundwood había manipulado. Mi descubrimiento me provocó un escalofrío. Sentí como si me estuvieran observando, como si ojos invisibles siguieran cada uno de mis movimientos. La paranoia corroía mi mente y me consumía la necesidad de exponer la verdad, sin importar el costo. Comencé a recopilar mis hallazgos, organizar la evidencia y prepararme para descubrir los oscuros secretos del gobierno. Pero antes de que pudiera tomar alguna medida, mi mundo se puso patas arriba. Una noche, mientras estaba sentado encorvado sobre mi escritorio, documentando meticulosamente mi investigación, escuché un suave crujido fuera de mi ventana. Miré hacia arriba, con el corazón acelerado, y vi un par de ojos color ámbar mirándome desde la oscuridad. Me quedé paralizado, con el aliento atrapado en la garganta, cuando la criatura se materializó ante mí. Estaba justo afuera de mi ventana, su forma monstruosa iluminada por la pálida luz de la luna. Sus labios se curvaron en esa grotesca sonrisa una vez más, y una sensación de temor se apoderó de mí. Estaba cara a cara con el guardián del bosque Blackwood y sabía que mi búsqueda de la verdad me había llevado al borde de algo que escapaba mucho a mi comprensión. Los ojos de la criatura se clavaron en los míos y una voz que parecía hacer eco desde las profundidades del vacío, susurró en mi mente. Hablaba de pactos antiguos, de equilibrio cósmico y de las consecuencias de inmiscuirse en fuerzas que nunca deberían desencadenarse. Sus palabras fueron una advertencia, un escalofriante recordatorio de que algunas verdades nunca debieron ser descubiertas. Y luego, tan rápido como había aparecido, la criatura desapareció, desapareciendo entre las sombras de donde había venido. Me quedé temblando, mi mente dando vueltas por el encuentro. El guardián había entregado su mensaje y me quedaba una opción: continuar por el camino del descubrimiento, arriesgando mi cordura y el tejido mismo de la realidad, o prestar atención a su advertencia y dejar que los secretos del bosque Blackwood permanecieran enterrados. Al final elegí lo último. Destruí mi investigación, quemé los diarios y borré cualquier rastro de mi investigación. Sabía que algunas verdades eran demasiado peligrosas para ser expuestas, que la advertencia del guardián era un recordatorio del frágil equilibrio que mantenía unido a nuestro mundo. Y así,
me retiré de las sombras, dejando atrás el enigma del bosque Blackwood y la criatura que guardaba sus secretos. Hasta el día de hoy, no puedo evitar la sensación de que esos ojos ámbares todavía me observan desde las profundidades de la naturaleza y el más allá. El recuerdo de ese encuentro perdura, un recordatorio inquietante de los límites que nunca deben cruzarse y los misterios que es mejor dejar intactos. Así que, queridos réditos, presten atención, hay verdades que es mejor no descubrir y guardianes que permanecen vigilantes en las sombras, protegiéndonos de los horrores que se encuentran más allá de nuestra comprensión. Si te gusta escuchar historias de terror durante horas seguidas, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete a MR Scare de inmediato. Hola amigos. Acerca una silla y reúnete, porque tengo una historia escalofriante que te pondrá los pelos de punta. Verás, he pasado una buena parte de mi vida como guardabosques, patrullando los paisajes escarpados de algunas de las regiones más indómitas de los buenos y viejos Estados Unidos. Pero hay una historia que nunca antes había compartido, una historia que involucra un encuentro escalofriante con una criatura que desafía toda explicación. Así que abróchate el cinturón, porque nos adentramos en el corazón de las montañas rocosas, a un lugar que llaman Monte Frost Peak. El Monte Frost Peak se eleva majestuoso en la frontera entre Colorado y Wyoming, un imponente centinela que perfora los cielos con su pico nevado. Ahora, he visto una buena cantidad de tormentas de nieve y temperaturas escalofriantes, pero nada podría haberme preparado para lo que experimentaría en esa fatídica expedición invernal. Era un día despejado y el sol arrojaba un brillo dorado sobre el prístino paisaje nevado. Estaba guiando a un grupo de excursionistas experimentados por un sendero que ascendía por la montaña con un aire fresco y vigorizante. Estábamos todos envueltos en capas de ropa térmica, armados con pielas y crampons, listos para conquistar el terreno implacable que nos esperaba. A medida que ascendíamos más y más, el aire se hacía más tenue y el paisaje se transformaba en un país de las maravillas increíblemente hermoso pero traicionero. El viento susurraba entre los pinos y la nieve brillaba como 1.000.000 de diamantes a la luz del sol. Pero había una quietud inquietante, una sensación de que estábamos invadiendo un reino donde la naturaleza reinaba suprema. A medida que avanzaba el día llegamos a un tramo del sendero especialmente estrecho y empinado. Fue allí, aferrado a la cara rocosa de la montaña, donde vislumbré fugazmente un movimiento por el rabillo del ojo. Entrecerré los ojos, tratando de encontrarle sentido a lo que había visto, y fue entonces cuando lo vi, una figura enorme y corpulenta, cubierta de pelaje enmarañado, desapareciendo en una grieta cubierta de nieve. Mi corazón se aceleró mientras intercambiaba miradas de asombro con los excursionistas. ¿Viste eso?, susurró uno de ellos, su voz temblaba con una mezcla de emoción y miedo. Asentí, mi mente se apresuró a comprender lo que acababa de presenciar. Solamente había una criatura que podía coincidir con esa descripción, el legendario Yeti. Por un momento, el bosque pareció contener la respiración, como si las mismas montañas nos estuvieran observando. Los excursionistas sentían una mezcla de euforia y ansiedad, su emoción ante la perspectiva de encontrar un Yeti de la vida real estaba teñida de la realidad de nuestra precaria situación. Decidimos seguir adelante, navegando con cautela por el sendero mientras manteníamos los ojos bien abiertos para detectar más señales de la misteriosa criatura. A medida que el día anochecía y la temperatura bajaba, llegamos a un pequeño claro ubicado entre dos picos irregulares. Fue allí donde nos topamos con una serie de huellas enormes, impresas profundamente en la nieve. Las huellas no se parecían a nada que hubiera visto antes, enormes, con largas garras que se clavaban en el suelo helado. Los excursionistas y yo intercambiamos miradas nerviosas y nos dimos cuenta de la realidad de nuestra situación. Estábamos en el territorio de una criatura que durante mucho tiempo había eludido la comprensión humana, un guardián de las montañas que había capturado nuestra imaginación durante generaciones. Instalamos el campamento en el claro, nuestros sentidos se agudizaron mientras nos apiñábamos para calentarnos.
El crepitar de la fogata fue el único sonido que atravesó el silencio de la noche, y nuestros ojos se dirigieron a cada susurro de hojas y cada sonido distante. No podía evitar la sensación de que nos estaban observando, de que el Yeti estaba ahí afuera, observando cada uno de nuestros movimientos desde las sombras. La noche fue larga e inquieta, y el viento aullaba entre los picos como un gemido lúgubre. Di vueltas y vueltas en mi saco de dormir, mi mente corriendo con una mezcla de asombro e inquietud. ¿Qué quería el Yeti? ¿Fue una criatura de mitos y leyendas o algo más? Las respuestas se me escaparon, como si la montaña misma guardara sus secretos. A la mañana siguiente continuamos nuestro ascenso, nuestra emoción eclipsada por la tensión que flotaba en el aire. El paisaje se volvió más desolado e implacable, las rocas cubiertas de nieve eran un duro recordatorio de las duras realidades de la naturaleza. Y luego, al doblar una curva del sendero, nos encontramos cara a cara con la criatura que había perseguido nuestros pensamientos y sueños. Allí estaba, elevándose sobre nosotros como un gigante mítico, su pelaje era una mezcla de blanco y gris, mezclándose perfectamente con el paisaje cubierto de nieve. Sus ojos profundos e inteligentes, se fijaron en los míos y un escalofrío recorrió mi espalda. El Yeti nos miró con una mezcla de curiosidad y cautela, su enorme estructura traicionaba una sensación de poder y sabiduría primordial. El tiempo pareció detenerse mientras nos mirábamos el uno al otro, dos mundos chocando en un cuadro helado. Podía sentir el peso de siglos de misterio y mito, una conexión que trascendía el lenguaje y la comprensión. El Yeti no era un monstruo ni una amenaza, era un enigma vivo que respiraba, un guardián de las montañas que habían sido testigos del paso del tiempo. Y luego, con un movimiento elegante y sorprendentemente suave, el Yeti giró y desapareció en el desierto, dejándonos atónitos en silencio. Nos quedamos allí durante un largo rato, absorbiendo la magnitud de lo que acabábamos de presenciar. Fue un encuentro fugaz, un vistazo a un mundo que pocos habían vislumbrado alguna vez y un recordatorio de que los misterios de nuestro planeta están lejos de resolverse. Descendimos la montaña, con nuestras mentes aceleradas, con una mezcla de asombro y reverencia. El encuentro con el Yeti había dejado una marca indeleble en cada uno de nosotros, un recuerdo compartido que nos uniría para siempre. Cuando regresamos a la civilización, nos encontramos con escepticismo e incredulidad, pero sabíamos la verdad, que todavía hay secretos en los lugares salvajes de este mundo, esperando ser descubiertos por aquellos que se atreven a aventurarse en lo desconocido. Ahí lo tienen, amigos míos, la historia de mi encuentro con el legendario Yeti en las laderas del Monte Frostpeak. Una historia de misterio, asombro y una conexión que trasciende los límites de nuestra comprensión. Así que la próxima vez que estés en la naturaleza, recuerda, nunca se sabe qué secretos podrían estar acechando más allá de la siguiente cresta, esperando ser descubiertos por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarlos. Saludos, compañeros aventureros y buscadores de lo desconocido. Siéntate, porque tengo una historia fascinante que te provocará un escalofrío y hará que tu corazón se acelere con anticipación. He vagado por los paisajes indómitos de nuestra gran nación, pero la historia que estoy a punto de compartir es una que ha perseguido mis pensamientos desde esa fatídica noche, una historia de orbes enigmáticos, las espeluznantes profundidades del bosque y un misterio que desafía la explicación racional. Viajemos de regreso a una tarde iluminada por la luna, una noche envuelta en misterio, en lo profundo del corazón del noroeste del Pacífico. Yo, un humilde guardaparques, me encontré en las apartadas profundidades de las imponentes montañas Cascada. Estos antiguos picos se cernían sobre mí, sus formas majestuosas veladas por la niebla, sus secretos susurrados por el viento a través de los árboles centenarios. Esta noche no se parecía a ninguna otra, porque una sensación de anticipación flotaba en el aire, electrizando mis sentidos y acelerando mi pulso. Mi patrulla de rutina me había llevado a un comienzo de sendero remoto, donde me encontraba rodeado por una silenciosa sinfonía de la naturaleza, el susurro de las hojas,
el grito distante de las criaturas nocturnas y el suave murmullo de un arroyo cercano. Era como si el mismo bosque contuviera la respiración, como si sintiera que algo extraordinario estaba a punto de desarrollarse. Mientras navegaba por el camino, mi linterna arrojaba un débil brillo ante mí, no podía evitar la sensación de que me estaban observando. Mis pasos se aceleraron, cada crujido de hojas bajo mis botas resonaba como el redoble de un tambor distante. Y entonces, justo cuando llegaba a la cima de una pequeña elevación, los vi, orbes de luz, como faros luminosos, bailando en la distancia. Mi corazón se aceleró y un estremecimiento de euforia corrió por mis venas. Estos orbes no se parecían a nada que hubiera visto antes, etéreos y cautivadores. Parpadearon y se balancearon, proyectando un brillo de otro mundo que iluminaba el follaje circundante en un misterioso tono verdoso. Se me cortó el aliento mientras observaba su fascinante baile, incapaz de apartar la mirada. Mientras me acercaba con cautela, los orbes parecieron cambiar y moverse, casi como si estuvieran vivos. Era como si tuvieran algún conocimiento secreto, una conexión profunda con la esencia misma del bosque mismo. Extendí mi mano, sintiendo una sensación de hormigueo cuando extendí la mano para tocar uno de los orbes. Pero justo cuando mis dedos rozaron su superficie, los orbes desaparecieron en el aire, dejándome allí de pie, al mismo tiempo eufórico y desconcertado. Mi mente corría con preguntas, teorías y posibilidades. ¿Eran estos orbes alguna forma de fenómeno natural? ¿O podrían ser una señal de algo más sobrenatural, un vistazo a un reino más allá de nuestra comprensión? El bosque mantuvo su secreto cerca, negándose a revelar sus verdades. Sin inmutarme, continué mi viaje hacia las profundidades del bosque, mi curiosidad se encendió como un reguero de pólvora. La noche parecía prolongarse para siempre, cada momento preñado de la promesa de un descubrimiento. A medida que avanzaba, el bosque se hacía más denso y los árboles se acercaban como centinelas que custodiaban un reino antiguo y prohibido. Y entonces, como convocado por la energía misma del bosque, me topé con un claro como nunca antes había visto. El suelo estaba alfombrado de musgo vibrante y una niebla de otro mundo se arremolinaba a mi alrededor, proyectando un brillo etéreo que parecía desdibujar los límites entre la realidad y los sueños. En el centro del claro se alzaba un viejo roble retorcido, cuyas ramas se elevaban hacia el cielo como las manos de un sabio marchito. A medida que me acercaba al árbol, una sensación de reverencia me invadió, como si estuviera en presencia de algo antiguo y sagrado. Y entonces, acurrucados en la cuna de las raíces del roble, los vi, los orbes, brillando con una intensidad que parecía perforar el velo de la realidad misma. Extendí la mano una vez más, mis dedos rozaron la superficie de los orbes. Esta vez sentí una oleada de energía, una conexión que resonó en lo más profundo de mi alma. Era como si los orbes se comunicaran, compartieran sus secretos conmigo en un lenguaje más allá de las palabras. Imágenes pasaron ante mi mente, visiones de paisajes indómitos, galaxias distantes y reinos de existencia que desafiaban toda lógica. Y luego, tan rápido como habían aparecido, los orbes se desvanecieron, dejándome allí de pie, temblando con una mezcla de asombro y temor. ¿Qué acababa de experimentar? ¿Había aprovechado algún conocimiento cósmico antiguo o el bosque había jugado una mala pasada a mis sentidos? Regresé al comienzo del sendero, mis pensamientos eran un torbellino de emociones y preguntas. La noche había sido una sinfonía de lo surrealista, una danza con las fuerzas misteriosas que persisten más allá de los límites de nuestra comprensión. Cuando amaneció, arrojando su suave luz sobre el mundo, supe que mi encuentro con los orbes luminosos marcaría para siempre el curso de mi vida. En los días siguientes, profundicé en la investigación, revisando libros, revistas científicas y leyendas antiguas en busca de respuestas. Descubrí relatos de orbes similares presenciados por exploradores, místicos y científicos de todas las épocas. Estos orbes a menudo se asociaban con conocimientos profundos, estados elevados de conciencia e incluso afirmaciones de dilatación del tiempo y realidades alteradas.
Pero el bosque guardaba sus secretos y la verdadera naturaleza de los orbes seguía siendo difícil de alcanzar. Algunos especularon que eran manifestaciones de la energía de la Tierra, vislumbres de dimensiones paralelas o incluso seres sensibles de más allá de nuestro reino. Otros los descartaron como meros fenómenos atmosféricos o trucos de la mente. Con el paso de los años, me consumía una sed de comprensión, un deseo ardiente de desentrañar el enigma de los orbes luminosos. Me embarqué en innumerables expediciones, viajando a rincones remotos del mundo, desde ruinas antiguas hasta bosques sagrados, buscando descubrir los misterios que habían cautivado mis pensamientos. Pero los orbes seguían siendo tan esquivos como siempre, apareciendo solamente fugazmente, como fantasmas fugaces en la noche. Cada encuentro me dejó con más preguntas que respuestas, un rastro de migas de pan que me llevó más profundamente hacia el laberinto de lo desconocido. Y a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que tal vez la verdadera naturaleza de los orbes no estaba destinada a ser desvelada, que su propósito era inspirar asombro, encender la chispa de la curiosidad dentro de todos nosotros. Hola, compañeros réditos. Reúnanse y prepárense para una historia escalofriante que los dejará cuestionando las sombras que acechan más allá de nuestra realidad cotidiana. Tengo una historia que compartir, una cuenta personal que te permitirá comprobar cada susurro de las hojas y cada movimiento la próxima vez que te encuentres solo en el bosque. Así que siéntate, toma tu refrigerio favorito y déjame llevarte en un viaje al corazón de la oscuridad, un viaje que comenzó con mi vida como guardaparque en los remotos bosques del norte de Maine. Imagínese esto, era el verano de 2008, un año que parecía bastante inocente, pero no sabía que alteraría para siempre el curso de mi vida. Estaba destinado en el pintoresco pero apartado Parque Nacional Timberlake, una extensa extensión de imponentes pinos, lagos prístinos y senderos tranquilos. El lugar tenía un aire de serena belleza, del tipo que podía adormecerte con una sensación de seguridad, incluso cuando ocultaba secretos mucho más siniestros. Pasaba los días patrullando el parque, guiando a excursionistas curiosos y asegurándome de que los campistas no dejaran basura. Era una rutina con la que me había acostumbrado, hasta el día en que me topé con algo que puso patas arriba mi percepción del mundo. Era una calurosa tarde de agosto cuando recibí una peculiar transmisión de radio de mi colega Mac. Había estado en una expedición en solitario en lo profundo del bosque, investigando la flora y fauna local. Su voz tembló cuando describió algo con lo que se había topado. Un campamento abandonado con equipos que parecían extrañamente de alta tecnología, mucho más allá de lo que uno esperaría encontrar en estos bosques rústicos. No perdí el tiempo. Mi curiosidad y preocupación me llevaron a tomar mi equipo y dirigirme en dirección a Mac. Mi corazón latía con fuerza con una mezcla de emoción y temor. A medida que me adentré más en el bosque, el aire se volvió espeso con una tensión inquietante, una sensación de que estaba a punto de quitar una capa de realidad que no debía presenciar. Finalmente, me topé con el campamento que Mac había descrito, y lo que vi me provocó un escalofrío. El equipo esparcido por allí era realmente avanzado, con elegantes superficies metálicas y luces parpadeantes que parecían latir al ritmo de los latidos de mi corazón. Pero no fue solamente la tecnología lo que hizo sonar las alarmas en mi mente, fue la inquietante sensación de que no estábamos solos. Mientras exploraba cautelosamente el área, vislumbré un movimiento por el rabillo del ojo. Mi corazón dio un vuelco cuando giré la cabeza y allí estaba, una figura vestida con una bata de laboratorio, jugueteando con uno de los dispositivos. Podía sentir mi pulso acelerarse a medida que me acercaba, mis pasos apenas hacían ruido en el suelo del bosque. ¡Él! Grité, mi voz mezclada con una mezcla de autoridad e inquietud. La cabeza de la figura se levantó de golpe y pude ver sus ojos abrirse bajo sus gafas protectoras. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? La persona, un hombre, vaciló por un momento antes de girarse hacia mí. Su expresión era una mezcla de sorpresa y frustración, como si lo hubieran pillado con las manos en la masa. «Podría hacerte la misma pregunta», replicó, su tono resumaba un aire de superioridad.
Me presenté como guardaparque y exigí una explicación por su presencia. Suspiró, aparentemente resignado, al hecho de que su secreto había sido revelado. Soy el Dr. Alexander Reed, confesó. Trabajo para una agencia gubernamental encargada de la investigación y el desarrollo de tecnologías avanzadas. Mi mente se aceleró, tratando de darle sentido a la situación. ¿Qué hacía un científico del gobierno en medio del bosque, lejos de cualquier centro de investigación o instalación militar? ¿Y cuáles eran esos misteriosos dispositivos con los que estaba jugando? La conducta del Dr. Reed cambió y su expresión se volvió más oscura. Explicó que el equipo era parte de un experimento, un proyecto destinado a manipular el medio ambiente y aprovechar los recursos naturales de maneras que desafiaban la comprensión. Fue una afirmación que me dejó a la vez intrigado y profundamente inquieto. Habló de fuentes de energía que podrían cambiar el mundo, de agendas ocultas y objetivos clasificados. Mientras el sol se hundía en el horizonte, proyectando largas sombras sobre el campamento, el Dr. Reed me invitó de mala gana a sentarme y hablar. Reveló que el proyecto, cuyo nombre en código es Proyecto Gaia, tenía como objetivo remodelar los ecosistemas, controlar los patrones climáticos y aprovechar nuevas fuentes de energía que podrían remodelar el tejido mismo de la sociedad. Escuché con una mezcla de fascinación y horror mientras describía experimentos que involucraban la alteración del crecimiento de las plantas, la manipulación de las condiciones atmosféricas y la recolección de energía de fuentes desconocidas. Las implicaciones eran asombrosas y no pude evitar sentir un presentimiento, como si la caja de Pandora se hubiera abierto de par en par. Pero el verdadero terror de la situación aún no se había revelado. La voz del Dr. Reed se hizo más silenciosa mientras compartía sus sospechas de que algo mucho más insidioso estaba en juego. Afirmó que los experimentos tuvieron efectos secundarios inesperados, alteraciones en el orden natural, mutaciones en la vida vegetal y animal y anomalías que insinuaban un poder más allá de la comprensión humana. Fue entonces cuando hizo una escalofriante confesión. Habló de susurros en el viento, de voces que resonaban entre los árboles, llevando mensajes que parecían filtrarse en su mente. Describió extrañas apariciones, figuras fantasmales que se materializaban en plena noche, con sus ojos brillando con un brillo de otro mundo. Y luego estaban los orbes, esferas luminosas de luz que parecían bailar en los bordes de la realidad. Su presencia era a la vez fascinante y amenazadora. Podía sentir un escalofrío recorrer mi columna mientras escuchaba el relato del Dr. Reed. Los bosques que alguna vez habían sido una fuente de consuelo ahora se sentían como un reino de lo desconocido, un lienzo sobre el cual la arrogancia de la humanidad había pintado un tapiz de peligro y oscuridad. A medida que avanzaba la noche, las palabras del Dr. Reed comenzaron a adquirir un tono casi febril. Habló de una paranoia creciente, de una sensación de que lo estaban observando, monitoreado por fuerzas invisibles que buscaban controlar y manipular el tejido mismo de su mente. Afirmó que no se podía confiar en sus superiores, que la verdadera naturaleza del proyecto Gaia había sido distorsionada y corrompida por una camarilla oscura con sus propias agendas ocultas. Su voz se volvió más frenética, sus ojos enloquecidos con una mezcla de miedo y desesperación. Me suplicó que lo ayudara a exponer la verdad, a revelar la parte más oscura del proyecto y a poner fin a los experimentos que habían desatado el caos en el mundo natural. Y entonces, tan repentinamente como había aparecido, el Dr. Reed desapareció en la noche, dejándome solo con un campamento lleno de evidencia de un experimento del gobierno que salió mal. El aire parecía crepitar con una carga eléctrica, una sensación tangible de peligro que persistía como una tormenta en el horizonte. Regresé a la estación de guardabosques, mi mente corriendo con un torrente de emociones. ¿Con qué me había topado? ¿Fue el Dr. Reed un denunciante, una víctima de su propia curiosidad o algo más siniestro? ¿Y cuáles eran los orbes, los susurros y las figuras fantasmales que parecían perseguirlo en cada momento de su vigilia? A medida que profundizaba en mi propia investigación, descubrí un laberinto de engaños y encubrimientos que se extendió por décadas.
Conecté los puntos entre el proyecto Gaia y una red de agencias gubernamentales, documentos clasificados y agendas ocultas que insinuaban una lucha de poder más allá de la imaginación. Pero cuanto más profundamente cavaba, más peligrosas se volvían las aguas. Recibí amenazas anónimas, cada uno de mis movimientos aparentemente monitoreados por ojos invisibles. Los susurros en el viento se hicieron más fuertes y el bosque mismo parecía conspirar contra mí. Sabía que estaba pisando hielo fino, que la verdad que buscaba tenía un precio que podría costarme la cordura, mi libertad o incluso mi vida. Y entonces, justo cuando estaba a punto de desentrañar la verdad, ocurrió el desastre. El bosque estalló en llamas, un infierno furioso que consumió todo a su paso. La estación de guardabosques, el campamento y cualquier evidencia del proyecto Gaia quedaron reducidos a cenizas, dejando nada más que un paisaje chamuscado a su paso. Apenas escapé con vida, mis pulmones llenos de humo, mi corazón pesado por el peso de los secretos que había descubierto. El encubrimiento del gobierno fue total y sus arcillos de engaño llegaron incluso al corazón mismo de la naturaleza misma. El bosque que alguna vez fue un santuario se había convertido en un campo de batalla, un testimonio de hasta dónde llegarían aquellos en el poder para proteger sus secretos más oscuros. Huí del bosque, atormentado por los recuerdos de ese fatídico verano, los susurros, los orbes y la escalofriante revelación de la capacidad de manipulación y destrucción de la humanidad. Sabía que la verdad estaba ahí afuera, esperando a ser descubierta por aquellos lo suficientemente valientes como para buscarla, pero también sabía que el camino por delante era traicionero y lleno de peligros. La verdad puede estar enterrada, oscurecida por mentiras y engaños, pero los ecos de ese verano aún resuenan dentro de mí, un recordatorio de que la oscuridad que habita en el corazón de la humanidad puede ser tan aterradora como cualquier fantasma o monstruo. Así que la próxima vez que te encuentres solo en el bosque, recuerda, los árboles pueden susurrar secretos y las sombras pueden contener verdades incalculables. Siéntate, porque tengo una historia que te pondrá los pelos de punta y tu corazón se acelerará como si estuviera corriendo una maratón. Soy un guardaparque, estacionado en el corazón de la extensa naturaleza en las montañas del oeste de Carolina del Norte. Mi trabajo siempre ha consistido en disfrutar del aire libre, conectarme con los ritmos de la naturaleza y garantizar que tanto los humanos como la vida silvestre coexistan en armonía. Pero hay una parte de mi trabajo de la que nunca he podido deshacerme, una torre de vigilancia que domina la vasta extensión del bosque, un centinela que ha visto cosas que desafían toda explicación. Retrocedamos a una fría noche de otoño de 2015. El tipo de noche en la que la luna proyecta su brillo plateado sobre el paisaje y el susurro de las hojas crea una sinfonía de susurros. Estaba destinado en Nettle River Watchtower, en lo alto de las copas de los árboles, y mi única compañía eran las estrellas que brillaban como diamantes en el cielo oscuro. Era una existencia solitaria, una oportunidad de abrazar la tranquilidad de la noche y ser un observador invisible de la naturaleza. A medida que pasaban las horas, una sensación de anticipación flotaba en el aire. Era un sentimiento que se había vuelto casi rutinario, la comprensión tácita de que la noche tenía sus secretos, sus misterios que solamente aquellos que se atrevían a aventurarse en las sombras podían descubrir. Pero hubo algo diferente en esa noche, algo que me puso los nervios de punta. Desde mi punto de vista, tenía una vista sin obstáculos del bosque, sus árboles meciéndose con la brisa como centinelas custodiando un reino olvidado. El aire estaba en calma, salvo por el ocasional ulular de un búho o el susurro de las hojas cuando una pequeña criatura pasaba corriendo. Pero entonces algo llamó mi atención, una luz tenue y parpadeante en la distancia. Entrecerré los ojos, mi corazón dio un vuelco mientras la luz bailaba y se balanceaba, como si me llamara hacia las profundidades del bosque. Mi primer instinto fue descartarlo como un truco de la luz, una luciérnaga o un faro lejano. Pero había algo inquietante en ello, una sensación de que esta luz era algo más, algo que no pertenecía del todo al ámbito de lo natural. Mientras miraba, la luz pareció hacerse más brillante,
proyectando un brillo antinatural que iluminaba los árboles circundantes. Se movía con un propósito, zigzagueando entre la maleza, como un fuego fatuo que desvía a los viajeros. Se despertó mi curiosidad y mi mente racional luchaba contra un instinto primario que susurraba peligro. Pero aquí está el truco, nunca me aventuré a explorarlo yo mismo. Llámame cobarde, llámame hombre sabio, pero había algo en esa luz que me puso la piel de gallina, un presentimiento que me decía que debía mantener la distancia. En lugar de eso, cogí mi diario, cogí mis binoculares y comencé a documentar los acontecimientos que se desarrollaban ante mí. La luz se movía con un ritmo casi hipnótico, su brillo proyectaba extraños patrones sobre el suelo del bosque. Podía sentir mi corazón acelerarse mientras observaba, mis dedos agarraban el bolígrafo con fuerza mientras escribía cada detalle, cada movimiento. Y entonces, tan rápidamente como había aparecido, la luz se desvaneció, dejándome solo en la torre de vigilancia, el único testigo de su enigmática danza. Durante los meses siguientes, la torre de vigilancia se convirtió en escenario de actuaciones sobrenaturales. Pasé innumerables noches encaramado en lo alto de la naturaleza, con mi diario listo y mis sentidos aguzados ante cada parpadeo y movimiento debajo. Vi luces que se retorcían y giraban como bailarines etéreos, orbes que flotaban en la brisa como volutas de humo y sombras que parecían revolotear entre los árboles, desapareciendo antes de que pudiera comprender completamente lo que había visto. Hubo un incidente que todavía me provoca escalofríos. Era una noche sin luna, la oscuridad casi asfixiante en su intensidad. Mientras escaneaba la línea de árboles, mis ojos se fijaron en una figura, una silueta humanoide, de pie entre los árboles. El corazón se me subió a la garganta y la mano me tembló cuando cogí mis binoculares. La figura era increíblemente alta, con proporciones alargadas y distorsionadas. Su cabeza parecía demasiado grande para su cuerpo, sus extremidades estiradas como caramelo. No pude ver rasgos ni detalles faciales, solamente una presencia inquietante que parecía exudar una energía malévola. Me quedé sin aliento mientras lo veía balancearse suavemente, como si estuviera atrapado en una brisa invisible. El miedo y la curiosidad lucharon dentro de mí. Cada instinto me decía que huyera, que me retirara de esta aberración, de esta entidad que desafiaba toda lógica. Pero no podía apartar la mirada, como si estuviera bajo algún tipo de hechizo hipnótico. Y entonces, con una rapidez que me dejó sin aliento, la figura se disolvió en la nada, dejando tras de sí un vacío que parecía permanecer en el aire. Esa noche había sido testigo de cosas que desafiaban toda explicación, que desafiaban los fundamentos mismos de la realidad misma. Y, sin embargo, seguí clavado en el lugar, mi corazón acelerado, mi mente lidiando con la enormidad de lo que había visto. A medida que pasaron los años, seguí documentando estos extraños sucesos, y cada incidente quedó grabado en mi memoria como una cicatriz. Las luces, las figuras, los susurros se convirtieron en parte de mi rutina nocturna, una danza surrealista que se desarrollaba con el telón de fondo del silencio eterno del bosque. Encontré consuelo en mi diario, mi único confidente en un mundo que descartaría mis relatos como divagaciones de una mente privada de sueño. Las páginas estaban llenas de bocetos, descripciones y mis propios intentos de descifrar el significado detrás de estos fenómenos. Investigué mitos antiguos, folclore moderno e incluso profundicé en el ámbito de las teorías de la conspiración, buscando un hilo que pudiera conectar estos hilos dispares de extrañeza. Y entonces, una noche fatídica, mientras estaba sentado en la torre de vigilancia, con mi pluma sobre mi diario, una repentina quietud se apoderó del bosque. Era como si el aire mismo contuviera la respiración, como si la naturaleza misma estuviera anticipando un acontecimiento de profundo significado. Y luego, un sonido, un susurro, tan débil que podría haberse confundido con el susurro de las hojas. Agucé mis oídos, mi corazón latía con fuerza en mi pecho, como si estuviera tratando de escapar de su jaula. El susurro se hizo más fuerte, una cacofonía de voces que parecían surgir del mismo aire. Era una sinfonía de palabras ininteligibles, un coro de murmullos que bailaban en los bordes de mi conciencia.
Cerré los ojos, tratando de darle sentido a las voces, tratando de discernir patrones o significados. Pero fue como tratar de atrapar humo con mis propias manos. Las palabras se me escaparon de las manos, dejándome con una sensación de frustración y temor. Y entonces, tan repentinamente como habían aparecido, las voces se desvanecieron, dejándome en un silencio casi opresivo. Esa noche marcó un punto de inflexión para mí. La torre de vigilancia, que alguna vez fue un lugar de consuelo y santuario, se había convertido en un teatro para lo inexplicable, un escenario para fenómenos que desafiaban la lógica y la razón. Sabía que ya no podía seguir siendo un observador pasivo, que tenía que profundizar en el corazón de estos misterios para descubrir la verdad que se escondía bajo la superficie. Pero también conocía los riesgos, el potencial de locura, de descubrimiento que podría destruir los cimientos mismos de mi realidad. Había escuchado los susurros, visto las luces y presenciado las figuras, y cada encuentro había dejado una marca indeleble en mi psique. Y, sin embargo, el atractivo de lo desconocido, la necesidad de retirar las capas de la realidad y mirar hacia el abismo, era demasiado fuerte para resistirlo. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, mis compañeros réditos. La historia de un guardaparque que se encontraba al borde de lo inexplicable, que fue testigo de cosas que desafiaban toda comprensión desde la torre de vigilancia por la noche. He sido guardaparques durante años, patrullando los paisajes salvajes del noroeste del Pacífico, pero lo que estoy a punto de compartir con ustedes es un viaje al corazón de la oscuridad, un viaje que comenzó con crípticos, secretos y un entrenamiento. Eso desafió toda lógica. Imagínese esto, era el verano de 2013, un año que prometía aventuras y la emoción de lo desconocido. Estaba destinado en el sereno Parque Nacional Woodland Pines, ubicado en la exuberante naturaleza de Oregón. El parque parecía como cualquier otro, un paraíso para excursionistas, campistas y entusiastas de la naturaleza. Pero bajo su tranquilo exterior, algo siniestro se estaba gestando. Se me acercó un hombre de traje, su comportamiento tan enigmático como su propósito. Se presentó como el agente Foster y afirmó ser un enlace de una agencia gubernamental encargada de investigar fenómenos inusuales. Habló en voz baja, sus palabras cargadas de un aire de intriga. «Necesitamos tu ayuda», dijo, sus ojos fijos en los míos con una intensidad que envió un escalofrío por mi espalda. Al principio pensé que era una broma, una travesura de mis colegas para poner a prueba mi credulidad. Quiero decir, los crípticos, criaturas como Pie Grande, el hombre polilla y el chopecabres, eran materia de leyendas y cuentos de fogatas. Pero el agente Foster hablaba muy en serio y sus palabras estaban llenas de una gravedad que no dejaba lugar a dudas. Explicó que el parque era un punto de acceso para avistamientos de crípticos, que había fuerzas en juego más allá de nuestra comprensión. Y necesitaban a alguien dentro, alguien que pudiera navegar por la naturaleza y descubrir la verdad detrás de estas esquivas criaturas. Ese alguien, al parecer, era yo. Mi entrenamiento comenzó casi de inmediato y déjame decirte que fue como entrar en una pesadilla surrealista. Me sometieron a rigurosas pruebas físicas, desafíos de resistencia que me llevaron al límite. Recibí un entrenamiento de supervivencia y aprendí a rastrear y navegar en la naturaleza con un instinto casi asombroso. Y luego estaban las pruebas psicológicas, las simulaciones que desdibujaban la línea entre la realidad y la ilusión, diseñadas para agudizar mi mente y prepararme para los misterios que me esperaban. Pero la parte más desconcertante, el entrenamiento específico para crípticos. Me enseñaron a reconocer signos de su presencia, huellas, excrementos e incluso los rastros más débiles de su esquivo olor. Aprendí a distinguir sus llamados, sus gritos que resonaban en la noche como melodías inquietantes. Y luego estaban las armas, dardos tranquilizantes y equipo especializado, todo ello orientado a capturar a estas enigmáticas criaturas. Al principio, todo parecía una broma elaborada, una serie de juegos mentales diseñados para alterarme la cabeza. Cuestioné la lógica,
el razonamiento detrás de entrenar a un guardaparque para cazar seres míticos. Y, sin embargo, a medida que pasaban las semanas, mientras me sumergía en el entrenamiento, una sensación de inquietud se apoderó de mí. Hubo susurros, rumores que insinuaban una verdad más oscura. Susurros de una organización oscura que operaba más allá de los límites de la supervisión gubernamental, un grupo que movía los hilos desde las sombras, manipulando eventos y controlando el conocimiento. Los susurros que sugerían que los crípticos no eran meras leyendas, sino algo mucho más complejo y siniestro. Y entonces, una noche, todo cambió. Estaba en una patrulla de rutina y mis sentidos se habían intensificado tras meses de entrenamiento y anticipación. Podía sentir el peso de la pistola tranquilizante en mis manos, mi corazón latía con fuerza mientras me movía entre la maleza, cada susurro de las hojas enviaba una descarga de adrenalina por mis venas. Y entonces lo vi, una figura que se alzaba en la distancia, su enorme forma envuelta en oscuridad. Era Bigfoot, la esquiva criatura que se había convertido en un símbolo del mundo críptico. Se me cortó el aliento en la garganta mientras levantaba mi pistola tranquilizante y mi entrenamiento se activaba mientras apuntaba. Pero mientras miraba por el visor, algo se sintió mal. Los ojos de la criatura contenían una profundidad, una inteligencia que parecía atravesar la noche. Y luego, con una velocidad que desafiaba su enorme tamaño, desapareció entre los árboles, dejándome allí de pie, con el corazón acelerado y la mente lidiando con lo que acababa de presenciar. Regresé a la base, mi mente era un torbellino de confusión y dudas. El agente Foster estaba esperando, con expresión ilegible. ¿Lo viste?, preguntó, su voz apenas era más que un susurro. Asentí, mis palabras me fallaron mientras luchaba por procesar el encuentro. Se inclinó, sus ojos se fijaron en los míos y susurró palabras que provocaron un escalofrío por mi espalda. Son reales y no son lo que crees. Estamos lidiando con fuerzas más allá de nuestra comprensión y tú eres nuestra mejor oportunidad para desentrañar la verdad. Y así, fui empujado más profundamente hacia la madriguera del conejo, y mi entrenamiento adquirió una nueva urgencia. Pasé noches patrullando el bosque, mis sentidos aguzados ante el más mínimo indicio de movimiento o sonido. Seguí rastros de huellas que parecían desafiar la lógica, encontrando señales de la presencia de los crípticos que me dejaron al mismo tiempo eufórico y aterrorizado. Pero con cada encuentro, con cada pieza de evidencia que reunía, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Los crípticos no eran meras bestias, eran algo más, algo que trascendía nuestra comprensión del mundo natural. Y el gobierno, al parecer, estaba desesperado por aprovechar su poder, por descubrir sus secretos para sus propios y siniestros propósitos. Comencé a documentar mis hallazgos, manteniendo registros meticulosos de cada encuentro, de cada pieza de evidencia. Me acerqué a otros investigadores, a aquellos que habían dedicado sus vidas a descubrir la verdad detrás de los crípticos. Juntos, reconstruimos una narrativa que fue a la vez estimulante y aterradora, una narrativa de experimentación, manipulación y una conspiración que abarcó generaciones. Con el paso de los años, mi búsqueda de la verdad me consumió. Me aventuré en el corazón de la naturaleza, encontré criaturas que desafiaban toda lógica y fui testigo de fenómenos que me dejaron asombrado y humillado. Pero también vi el lado más oscuro, los agentes del gobierno, las instalaciones secretas escondidas bajo la superficie, los experimentos que buscaban doblegar los poderes de los crípticos a su voluntad. Y entonces, una noche fatídica, mientras estaba al borde de una revelación, el agente Foster me enfrentó una vez más. Su expresión era grave, sus palabras cargadas de una sensación de finalidad. «Sabes demasiado», dijo, su voz como un cuchillo cortando el aire. Reveló todo el alcance de la conspiración. Los crípticos no eran solamente criaturas, sino conductos vivientes de poder, seres que tenían la clave para desbloquear nuevos reinos de comprensión. Y el gobierno, al parecer, estaba dispuesto a hacer todo lo posible para aprovechar ese poder, incluso si eso significaba sacrificar el tejido mismo de nuestra realidad. Pero me negué a ser un peón en su juego.
Con una oleada de determinación, me enfrenté al agente Foster, con mi pistola tranquilizante levantada en señal de desafío. Nos quedamos allí, encerrados en un tenso enfrentamiento, con los ojos fijos el uno en el otro. Y luego, con una velocidad que contradecía su edad, el agente Foster se movió, sus movimientos como un borrón mientras se abalanzaba hacia mí. Se escuchó el disparo y el dardo tranquilizante dio en el blanco. Pero a medida que la oscuridad me envolvía, sentí una sensación de satisfacción, la sensación de haber descubierto la verdad y haber tomado una posición contra las fuerzas que buscaban controlarla. Cuando desperté, estaba en un mundo diferente, un mundo de sombras y secretos, donde la línea entre la realidad y la ilusión se borraba hasta quedar irreconocible. Me había convertido en un fugitivo, un hombre que huía del mismo gobierno al que una vez había servido. Pero también era un buscador de la verdad, un faro de luz en un mundo envuelto en oscuridad. Así que aquí estoy, compartiendo mi historia con ustedes, mis compañeros réditos. Una historia de crípticos, conspiraciones gubernamentales y un guardaparque que quedó enredado en una red de intriga y peligro. Una historia de susurros en el bosque, criaturas que desafiaron toda explicación y una búsqueda de la verdad que me llevó al borde de la cordura y de regreso. Mientras continúo mi viaje, mi misión de descubrir los secretos que se esconden en las sombras, no puedo evitar preguntarme, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Qué otros misterios esperan ser descubiertos? ¿Qué otras fuerzas están en juego más allá de nuestra comprensión? Los crípticos pueden ser esquivos y su naturaleza envuelta en enigmas, pero una cosa es segura, la búsqueda de la verdad es un viaje que siempre perseguirá mis noches y me llevará al borde del descubrimiento. Así que la próxima vez que te encuentres en la naturaleza, recuerda, los bosques pueden contener secretos más allá de tu imaginación más salvaje y los crípticos pueden estar más cerca de lo que crees. Saludos, compañeros, mentes curiosas e intrépidos exploradores de lo desconocido. Prepárense para una historia que cautivará su imaginación y los llevará a un mundo donde la realidad se confunde con lo surrealista. Soy un guardaparque estacionado en el borde del bosque Black Hollow en el corazón de Virginia Occidental. Lo que estoy a punto de compartir con ustedes es un viaje que me llevó a lo más profundo de la tierra, un descenso a la oscuridad y un descubrimiento que desafió toda razón. Imagínese una fresca mañana de otoño de 2010, cuando las hojas se habían convertido en un ardiente tapiz de rojos y naranjas y una sensación de misterio flotaba en el aire. El bosque Black Hollow siempre había sido un lugar de intriga, con susurros de leyendas y cuentos espeluznantes que resonaban en el pequeño pueblo cercano de los Apalaches. Era un lugar donde los árboles centenarios parecían guardar secretos y las sombras guardaban historias no contadas. Un día, mientras patrullaba el borde del bosque, me topé con un mapa desgastado escondido en el hueco de un árbol. El mapa mostraba una red de minas abandonadas que atravesaban el bosque, una reliquia de una época pasada en la que el carbón era el rey. El mapa tenía un aura de presentimiento, como si contuviera la clave para desbloquear un reino oculto bajo la superficie. Mientras estudiaba el mapa, una voz me susurró al oído, una voz que parecía venir de las mismas profundidades de la tierra. Las minas guardan secretos, parecía decir, un canto de sirena que despertaba en mí una mezcla de inquietud y curiosidad. Y así, impulsado por un sentimiento de destino, me embarqué en un viaje para explorar las minas abandonadas, para descubrir la verdad que se escondía bajo la superficie. La primera mina en la que entré fue como entrar en una cápsula del tiempo, un portal a una era olvidada de industria y trabajo. El aire estaba cargado con un olor a tierra húmeda y el sonido del agua goteando resonaba a través de los túneles como melodías inquietantes. Mi linterna proyectaba sombras alargadas en las paredes y podía sentir el peso de la oscuridad presionando a mi alrededor. Seguí los pasillos laberínticos, mis pasos resonaban en el silencio, mi corazón latía con una mezcla de emoción e inquietud. A medida que me aventuré más profundamente, comencé a notar algo extraño. Las paredes parecían brillar y moverse, como si estuvieran vivas, como si la propia roca contuviera una energía secreta.
Y entonces me topé con una cámara que me dejó sin aliento, una cámara diferente a todo lo que había visto jamás. Las paredes estaban adornadas con intrincadas tallas, símbolos que parecían bailar con una luz de otro mundo. El aire crepitaba con una energía palpable y pude sentir una sensación de asombro y reverencia invadirme. Mientras estudiaba las tallas, me di cuenta de que representaban criaturas que desafiaban toda lógica, seres que parecían combinar lo natural y lo sobrenatural. Había criaturas con alas, criaturas con múltiples extremidades, criaturas con ojos que brillaban como estrellas. Fue como si me hubiera topado con un bestiario cósmico, un registro de seres que existían más allá del ámbito de la comprensión humana. Pero el descubrimiento más escalofriante aún estaba por llegar. En el centro de la cámara había un antiguo tomo, sus páginas quebradizas por el tiempo, sus palabras escritas en un lenguaje que parecía vibrar con poder. Mientras hojeaba las páginas, una sensación de pavor se apoderó de mí. El tomo contenía descripciones, rituales y encantamientos, todos destinados a convocar y comunicarse con estos seres enigmáticos. Entonces supe que me había topado con algo más allá de mi comprensión, algo que tenía el poder de remodelar la realidad misma. Y a medida que profundizaba en las minas, comencé a darme cuenta de que no estaba solo en mi búsqueda de conocimiento. Me encontré con otros, figuras sombrías que parecían materializarse de la nada, con sus ojos brillando con una luz de otro mundo. Hablaron en voz baja, revelándose como miembros de una sociedad secreta que se había dedicado a desentrañar los misterios de las minas durante generaciones. Hablaron de una conexión cósmica, un vínculo entre las criaturas representadas en las tallas y las antiguas fuerzas cósmicas que dominaban el universo. Pero también hablaron de una advertencia de que el conocimiento contenido en el tomo no estaba destinado a manos humanas, que su poder era un arma de doble filo que podría desatar el caos y la destrucción en el mundo. Me instaron a abandonar mi búsqueda, a dejar las minas intactas y a permitir que los secretos permanecieran enterrados. Y, sin embargo, el atractivo de lo desconocido era demasiado fuerte para resistirlo. Continué mi exploración y mis interacciones con la enigmática sociedad se volvieron más frecuentes e intensas. Revelaron su nombre, la Orden del Abismo, y su creencia de que las minas contenían una puerta de entrada a otras dimensiones, un portal que podría cerrar la brecha entre nuestro mundo y las entidades cósmicas que habitaban más allá. A medida que pasaron los años, mi obsesión creció y mis interacciones con la Orden del Abismo se volvieron más complejas y entrelazadas. Profundicé en los rituales, los encantamientos, las invocaciones y comencé a sentir un cambio dentro de mí, una conexión con fuerzas que desafiaban la comprensión, un poder que me regocijaba y aterrorizaba al mismo tiempo. Y entonces, una fatídica noche, mientras estaba en el corazón de la cámara, rodeado por los símbolos y el tomo, sentí una oleada de energía, una fuerza que parecía emanar de las mismas profundidades de la tierra. El aire crepitaba con electricidad y pude sentir una presencia, una entidad que era a la vez antigua y atemporal, un ser que desafiaba toda descripción. Me habló, su voz era una sinfonía de susurros que resonaban en mi mente. Reveló verdades que rompieron los límites de mi realidad, revelando un tapiz cósmico que entrelazó mundos y dimensiones más allá de la imaginación. Hablaba de una elección que determinaría el destino no solamente de nuestro mundo, sino de todo el cosmos. Me quedé allí, al borde de una revelación, con el corazón acelerado y la mente acelerada. Y entonces, con una sensación de claridad que trascendió lo físico, tomé mi decisión. Cerré el tomo, me alejé de los símbolos y me alejé de la cámara, dejando atrás el poder y el conocimiento que me habían consumido durante años. Regresé a la superficie, con el corazón pesado por una sensación de pérdida y liberación. El bosque Black Hollow guardaba sus secretos y yo había vislumbrado las fuerzas enigmáticas que se escondían bajo la superficie. Pero también me había dado cuenta del peligro, el peligro de alterar fuerzas más allá de nuestra comprensión, de desencadenar poderes que podrían remodelar el tejido mismo de la realidad.